que sabe la lengua chaná y cultura chaná, que dijo conocer a sus 71 años y que, bueno, posteriormente, a partir de eso, un lingüista del CONICET, que es Pedro Viegas Barros, lo validó y bueno, y eso dio motivación para investigaciones científicas y para mi documental también. Los chanás era una etnia que habitaba la región litoral de Sudamérica, partiendo desde Buenos Aires hacia Entre Ríos, la banda oriental de lo que hoy es Uruguay, hacia el norte. Inclusive hay asentamientos chanás, según la bibliografía, en zonas de Brasil. Y vivían principalmente de lo que les proveía el río, ¿no? Por eso en los libros aparecen como que eran canoeros, porque ahuecaban troncos para usarlos de canoa y bueno, y se movilizaban por los ríos para pescar y también hacían en una escala menor también agricultura y ganadería. Pero ante todo eran canoeros, como se le dice a los grupos étnicos que viven mayormente del río, ¿no? Lantec chaná significa hablar la lengua chaná. Yo quise respetar la lengua original, entonces a partir del rodaje surgió el título donde Blas me explica que hablar la lengua chaná, en chaná se le dice Lantec chaná. Me pasó de tener que filmar como 3 producciones en el Delta, ¿no? Y yo particularmente me encanta el Delta. Dije, bueno, quiero hacer mi versión de una película en el Delta. Entonces empecé a investigar historias y digo, ¿qué esconde el Delta? Porque cada vez que iba a filmar siempre iba por motivos distintos y siempre escondían historias increíbles. Pero tenía ganas de salirme de este espacio que nosotros muchas veces los que vivimos en Buenos Aires usamos el Delta de recreación. Y dije, bueno, quiero trascender eso, quiero ver qué historias hay detrás. Y la verdad que había un montón de historias, pero la que más me llamó la atención fue encontrarme en internet justamente con una nota, un artículo de diario que era del diario La Nación del año 2005, donde se decía que había un hombre llamado Blas Jaime que era oriundo de Entre Ríos y que lo escribió Tirso Fioroto, que es un periodista de Paraná. La verdad es que me parecía como un artículo muy serio y me parecía, dije, bueno, a ver, chaná, yo casi ni había escuchado la cultura chaná, muy al pasar así por el colegio, y me empecé a investigar quiénes eran los chanás, me fui a la Biblioteca Nacional, había muy poca bibliografía acerca de ellos. Dije, bueno, acá me parece que hay una historia. Lo llamé a Paraná, lo logré ubicar y bueno, y él con absoluta generosidad desde el momento cero, le dije si podía ir a conocerlo y bueno, y me animé, me saqué un pasaje y me fui a conocerlo y me recibió completamente abierto y entré en su universo, en su mundo, en su lucha por hacer trascender su lengua y su cultura. Y no era algo que yo me había propuesto. Es una mezcla entre que yo creo que las historias uno las busca y también las encuentra, ¿no? Y la verdad es que me llamó poderosísimamente la atención y dije, bueno, vamos a ver qué hay en este hombre, y realmente encontré un mundo enorme y dije, esto no es común, que una lengua que se consideraba muerta, extinta hace más de 200 años, venga una persona y diga yo la sé, y de repente detrás aparezca un periodista que lo dé a conocer y un lingüista que lo valide y la UNESCO que lo reconozca. Y dije, bueno, no es común, porque la tendencia en el mundo es que las lenguas van desapareciendo. Se calcula que van a desaparecer 6.000 lenguas de acá a 50 años. Entonces, la verdad es que Blas viene a ser como un contrapelo de toda esa tendencia. Entonces, vamos a decir que es un caso exitoso en ese sentido, y gracias a su coraje también, ¿no? Y su coraje y su generosidad para con su cultura y para con todos nosotros, de compartir toda su bagaje idiomático y cultural, ¿no? Que habla sobre nuestras raíces y nuestra identidad latinoamericana. Como que yo soy absolutamente argentina. Si bien tengo conexión con Europa por mis abuelos y demás, igualmente yo vivo en este país, crecí en este país, en esta región, y para mí es como un poco entender, bueno, qué esconde nuestra historia, qué es lo que no nos contaron. Y creo que me identifico también mucho con su lucha, que parte individual y se transformó en algo colectivo. Yo creo que el personaje también en sí mismo me pareció interesante, de la persona, ¿no? De Blas Jaime, su fuerza de animarse a
asumir su lado indígena, que lo había tenido tapado durante 71 años, y un día decidió, a pesar de tener una edad avanzada, no por eso muy mayor, pero sí una edad avanzada en la vida, y aún así ir adelante. Me interesan esas luchas, ¿no? Las luchas por los derechos sociales. Formamos parte de esta tierra y bueno, y me interesa justamente... me interesa lo oculto, lo que la gente no quiere hablar, lo que la gente ocultó durante décadas, eso me interesa. Entonces creo que la cuestión indígena es una de las tantas cosas que se ocultan, entonces me parece que era un tema que me interesaba meter. Entonces creo que Blas confluye todos esos intereses, algunos son más conscientes, otros seguramente, como toda obra audiovisual o obra artística, se filtra algo inconsciente, pero en principio sé que confluyeron un montón de características personales y de su lucha social que a mí me pareció interesante seguir. Él llevó una vida, vamos a decir, como él mismo dice, civilizado, vamos a decir. Él fue, digamos, empleado público durante toda su vida, se jubiló y después de la jubilación, bueno, hizo algunos trabajos, creo que tenía que ver, él fue pastor mormón a todo esto durante décadas. Se cruzaron cuestiones personales y de búsquedas personales de él, en las cuales decidió, por eso yo digo salió del closet indigenista, decidió hacerse cargo de esos orígenes que tenían, que sus madre y abuela le legaron, ¿no? Entonces le habían dicho que estaba mal que sea indígena, te discriminaban porque si eras indígena, entonces la familia, si bien le enseñaba la lengua, también le decían, bueno, para puertas para afuera hay que ser de determinada manera, porque justamente sufrían una discriminación, que es lo que muchos indígenas reclaman. Pero después, en realidad, en algún punto vos tenés que decir quién sos, de dónde venís, hacerte cargo de lo que querés, ¿no? Y en algún momento a él le afloró en ese momento de su vida. Hay gente que puede vivir una vida entera sin que le aflore eso. Y así vive también, yo creo, en mi opinión. Pero en algún momento ese quien fuiste, ese quien vos naciste y el que te criaron y dentro de tu casa y el lugar de pertenencia tuyo, para mí es muy importante la tierra y sobre todo para el indígena con su historia. Es muy fuerte el arraigo que tiene el indígena porque hay que pensarlo desde un lugar distinto. Nosotros no podemos pensar la vida del otro desde nuestra mentalidad, porque la vida del otro tiene otra construcción histórica, social, cultural. Entonces no se puede mirar la vida del otro, de la historia de los indígenas, como nosotros, los que venimos más de los descendientes de europeos y demás. Nosotros tenemos que respetar esa cultura, no invadirla y decirle tenés que hacer lo que nosotros y adaptarte ustedes a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no nos adaptamos a ellos, que ellos son los que estaban acá originalmente? Después están los discursos que te vienen y te dicen, bueno, pero ya pasaron muchos siglos. Y yo creo que para curar tu presente, es como una terapia, vos tenés que repasar tu pasado, hacer una revisión de tu historia, si no nunca vas a curar tu presente. Porque si vos crees que el mundo es el mercado, estás sonado, ¿entendés? Estás sonado como ser humano. Por eso yo en el documental, con mi relato en off, un poco hago las reflexiones que se me iban dando a partir de que yo iba investigando, desarmando también mis propios preconceptos, que obviamente heredé como heredamos todos, ¿no? Entonces, para mí fue un recorrido muy interesante hacer este documental. Yo me metí mucho más que con lo territorial, que es lo que habitualmente sucede con las películas que tienen que ver con lo indígena, porque bueno, es una realidad muy fuerte, muy concreta. Yo me metí más con la lengua y la cultura. Y me parece que parte de esa invasión, ¿no? Es transformar al indígena, despojarlo de su identidad como supuestamente pagana y transformarlo a lo que estas culturas europeas querían, ¿no? Entonces, esto pasó y sigue pasando. Sintió que en el documental lo cuenta, que tuvo una llamada. Contra eso no podés decir nada ni hacer nada, pero bueno, él, o casualidad, en un momento él dice esto ya no es más para mí, ¿no? Yo quiero volver a mi vida.
Entonces quiere decir que en algún punto eso no era parte de su vida, fue algo que lo vino, lo conquistó, lo llevó a otro lugar, pero él decidió después volver a su origen. Yo confío en general en la gente, a priori. Cuando lo conocí, soy muy intuitiva, en ningún momento vamos a decir tuve dudas, pero cuánto está tenido eso por estas otras realidades que se le cruzaron a través de la vida, como la religión mormona y alguna otra cosa que se le haya podido cruzar en la vida que tiñó esos conocimientos. Y la lengua no es algo estático y firme, sino que todo el tiempo va evolucionando. De hecho, el lingüista, cuando estudió la lengua chaná con él, que hizo el primer diccionario en la historia de la humanidad, chaná, él divide el chaná antiguo con el chaná moderno, porque Blas lo que hace para poder enseñarlo y que la gente lo pueda aprender, es tan distinta la lengua de lo que nosotros hablamos, lo baja a tierra para que nosotros podamos aprenderlo mejor. Obviamente que cada indígena seguramente lo vivirá de una manera distinta. No es una cuestión solo sanguínea, sino que es algo que se siente, se vive, se honra, se celebra, se lo transmite a través de ceremonias, como bien registran en el documental. Tiene que ver con una identificación con aquellas culturas que fueron. Me parece que tiene que ver con respetar esas culturas originarias y desarrollarlas y llevarlas a cabo, e inclusive dejarlas para otra generación. Lo interesante, por ejemplo, de la lengua chaná, algunas palabras aprendí, no muchas, porque realmente es bastante difícil, pero hay algo que me gustó mucho, que es cómo se nombran a las personas. Las personas cuando nacen no tienen un nombre enseguida. Se dejan que crezcan un poco y se desarrollen, y de acuerdo a las características del niño se le pone después un nombre. Blas, después de varios años de conocerme a mí, me bautizó con el nombre de Itiuy, que significa miel de abeja o miel de avispa, depende depende del día. También el nombre, a través del tiempo vos te lo podés cambiar, porque si ya no te identificás más con ese nombre, en un momento él me dijo que no se identificaba más con Tató y con otro nombre, pero bueno, ya estaba, en algún momento había que definir un nombre, así que definí por uno. A mí me gustaría mucho que esta película, a ver si de repente despierta conciencias de, puede ser, otras comunidades también indígenas o otras personas que sepan su lengua y no lo estén diciendo por alguna razón, o conozcan de su cultura y no lo digan, de cualquier lugar del mundo, porque esto va a poder ser visto por distinta gente de distintos lugares del mundo, que no tengan temor de salir a relatarlo y a contar, porque es un peso fuerte decir yo soy el último en el mundo que sé esta lengua, esta cultura. Es una carga muy pesada, él mismo lo dice, Blas, ¿no? Y ojalá se encuentren más personas que hablen también la lengua, para que no se globalicen las lenguas, las culturas, digamos. Me parece que está bueno mantener esta diversidad, ¿no? Creo que estamos en un paradigma de la diversidad y que no sea solo discursivo, sino concreto, se manifiestan en estas cosas. O sea, creo que socialmente somos iguales, pero somos diversos individualmente, y me parece que esa riqueza es lo interesante. Y bueno, veremos qué pasa el día de mañana, pero en principio por lo menos tenemos un diccionario y tenemos las clases de chaná en la cual él la está enseñando. Tenemos investigaciones científicas y piezas arqueológicas, un documental, así que pudimos reconstruir desde distintas disciplinas una cultura que se considera extinguida. Desde lo alto de una lomada de nochecita me gusta ver cómo palpitan a la distancia las lucecitas de Santa Fe. Cualquier lomada de mi Entre Ríos, una atalaya parece ser, de cuyas torres se avista el río con sus colores de no creer. Y a la hora de la tarde, cuando el rojo sol se pierde
el encanto de las islas, me detengo a contemplar arenales y barrancas y el partir de un canoero y una que otra garza blanca sobre el lomo del caudal y una que otra garza blanca por el río Paraná. Por ser mi tierra con sus paisajes, lo que me alientan para cantar en estas lomas de mi Entre Ríos, el canto mío quiero trenzar. Hermosa tierra que don Linares en acuarelas también pintó con sus canoas de pescadores y el Puerto Sánchez que quiero yo, arenales y barrancas y el partir de un canoero y una que otra garza blanca sobre el